Buenos días, amigos. Vamos a ver cómo construir una base de datos en Excel. Para esto vamos a abrir nuestro archivo base donde tenemos nuestra información. En este archivo, esto corresponde a los datos de pacientes de alto costo, donde tenemos pacientes con diagnósticos de hipertensión, de diabetes, de falla renal, de POC, de cáncer. Estos pacientes, la idea es que vamos a analizar. A partir de esta información vamos a construir una base de datos. Hasta ahora esto simplemente es una tabla con muchos datos en donde no están codificados como una base de datos. Para construir una base de datos es importante que debes tener en cuenta un identificador único por cada registro. A veces estos identificadores únicos los utilizan con el número de cédula, pero hay que tener en cuenta que muchas veces los pacientes pueden ingresar varias veces y tener varios ingresos o seguimientos en el tiempo, y para lo cual el número de cédula puede servir como un identificador, pero va a tener varios registros por cada número de cédula. Para una base de datos es importante entonces que cada registro sea único e independiente del otro. Esto en programas estadísticos especializados lo hace de manera automática. Sin embargo, para trabajar en Excel de este tipo de información es bueno definir un identificador único por cada registro. La otra diferencia entre una tabla con datos y una base de datos es que debes definir por cada columna, por cada fila, debes definir un registro independiente, y por cada fila, va a haber distintas columnas, y por cada columna se va a definir una variable distinta. Cada variable debe evaluar distintos tipos de información. En este caso tenemos la fecha de nacimiento, el sexo, la etnia, los diagnósticos, la fecha del diagnóstico, fecha de diagnóstico de hipertensión, el peso, la talla, la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica. Todos estos datos es bueno identificar qué tipo de datos son. En este caso, la fecha de nacimiento, estaríamos hablando de un dato que puede ser continuo y puede ser cuantitativo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos contar, cuantificar a partir de la fecha de nacimiento cuántos días, cuántos minutos, cuántos segundos puede tener de edad esa persona. Y es posible que la fecha de nacimiento se dé en un día y medio, en un año y medio, en un año y 6 meses. Entonces puede ser un dato cuantitativo continuo. El sexo, por otro lado, es un dato cualitativo. ¿Por qué? Porque solamente podemos definir como masculino o femenino, o podemos definir otro tipo de sexo también. Pero no hay sexos intermedios, no hay un sexo y medio masculinos, un sexo y medio femeninos. Por lo tanto, este tipo de dato de sexo va a ser un dato cualitativo, nominal en este caso, porque simplemente es de denominación de masculino y de femenino. Dentro de la etnia también sería un dato nominal, dado que no puedes decir, no, medio negro, medio blanco, ¿sí? Entonces no se puede cuantificar, no se pueden restar etnias, entonces este dato sería nominal. Igual el diagnóstico, en este caso, por ejemplo, el peso es un dato cuantitativo continuo. A pesar de que de pronto tú vas a encontrar en una base de datos o en una tabla de datos que muchos datos no van a tener decimales, pero lo que define el tipo de dato no son los datos que hay en la tabla, más es la naturaleza de la variable que te define si es posible encontrar 1,5 kilos, 1,3 kilos, 1,5 kilos, 1,3, 1,2 kilos. Al definir esta variable continua, eso te va a dar el tipo de dato. La talla también sería de este tipo: la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, la creatinina. Otra cosa que no puede ser de pronto un dato continuo, que puede ser un dato continuo, pero no, que puede ser un dato cuantitativo, pero no continuo, son por ejemplo el número de personas. Yo no puedo tener uno y medio personas, dos y medio personas, o número de hijos. Yo no puedo tener un y medio hijo, dos y medio hijos, pues esto no sería lógico. Entonces allí el dato tendrías que definirlo como un dato discreto, cuantitativo discreto.
discreto significa que no existen esos números intermedios o que no existen esos decimales. Es 1 o es 2 o es 3 o es 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir una tabla a partir de estos datos que están simplemente puestos en una hoja de Excel. Para construir una tabla, entonces vamos a seleccionar todos los datos. Nos vamos desde la primera celda hasta la última con clic sostenido y después vamos en la pestaña de insertar, vamos a darle insertar tabla o control T. Allí nosotros le damos un espacio, le decimos a Excel dónde está nuestra tabla, le decimos si tiene o no tiene encabezado, en este caso tiene un encabezado que corresponde al título de cada variable, entonces le vamos a dar OK. Una vez construido esto, la primera columna, la primera fila de nuestra base de datos va a definir con unas pestañas, cada pestaña siendo el número de identificación y nos va a permitir organizar y filtrar nuestra base de datos aquí que estamos construyendo. En este caso, por ejemplo, está filtrado, ordenado de acuerdo al primer registro. Yo puedo encontrar aquí distintos información. Entonces, 1, yo puedo buscar directamente un valor. 2, me muestra todos los valores que existen, distintos tipos de valores que pueden existir dentro de esa variable, dentro de esa columna. Puedo seleccionar que me muestre uno o que me los muestre todos. Adicionalmente puedo organizar de menor a mayor, de mayor a menor, en este caso organicémoslo de mayor a menor, y noten que automáticamente todos los registros se organizan de acuerdo a ese orden. Por eso es importante organizarlo como una tabla, para que no se nos vaya a trocar la información. A veces uno no inserta una tabla y decide organizarlo, pero se trocan de pronto algunos otros valores. Lo otro que hay que mirar con detenimiento es que cada tipo de valor corresponda con su diseño y con su formato de celda específico. En este caso, este formato puede ser simplemente de número o en este caso puede ser de fecha. Lo podemos definir acá. Entonces ya viene, por ejemplo, fecha de nacimiento de menor a mayor, entonces podríamos organizarlo. También definimos acá masculino femenino, él nos está mostrando acá que solamente existe masculino y femenino. Es importante definir dentro de la construcción de una base de datos qué tipo de datos deben ir en cada variable. Es decir, si son cualitativos, si son cuantitativos, si son cualitativos ordinales, si son cualitativos nominales o si son cuantitativos discretos o continuos. ¿Esto para qué? Para poder saber cómo vamos a trabajar cada tipo de estos datos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver que acá cada uno tiene un título en donde están los tipos de datos. Cuando vean estos formatos de información en número, quiere decir que el espacio de la celda no es suficiente para mostrar y simplemente le das doble clic cuando se vea este símbolo de las flechitas para que él automáticamente ajuste el formato de la celda, de la columna, para poder mostrar todos los datos. Entonces, con esto nosotros ya vemos que podemos organizar. Otra cosa que es importante es, por ejemplo, ver que para algunas variables, como por ejemplo las variables numéricas, todos los datos deben ir con el mismo tipo de formato de número. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, hay unas que tienen decimales, hay otras que no tienen decimales. Y por ejemplo, para los decimales es importante definir que todas vayan con coma o con número o con punto. ¿Para qué? Para que después no vaya a haber un error cuando vayamos a sumar, a restar, a hacer cálculos con esta información. Entonces es importante definir también ese formato de número. Lo primero que debes hacer es organizar la tabla, organizar las variables, organizar qué tipo de dato debe ir y organizar ya los valores numéricos que deben ir en cada celda para que se ajusten todos a un mismo formato. Entonces con eso construimos nuestra tabla y construimos en parte nuestra base de datos.